Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a otra clase del nuevo interiorismo. Yo soy Tami, ya me conocieron en la introducción, pero esta es la primera vez que nos encontramos donde yo voy a poder impartirles todos mis conocimientos en esta nueva tendencia, en esta nueva vanguardia y en esta percepción de cómo nuevamente post pandemia empezamos a tener otras necesidades a nivel diseño de interiores, y en el desarrollo de todo este curso vas a ir descubriendo un montón de cosas que te van a ayudar a transferir esto y la personalidad necesaria a tus espacios. Si no hiciste el curso de ABC de diseño, te recomiendo que lo hagas porque ahí vas a aprender todas las bases necesarias como para después poder aplicar todas estas nuevas tendencias o estos nuevos conceptos o esta nueva forma de percibir los interiores, pero con un conocimiento de base preestablecido. En esta clase específicamente, hoy te voy a contar sobre un tema que es apasionante, muy divertido y que encima te permite con pocos recursos o elementos cambiar y transferirle personalidad a tu espacio. En la clase de hoy vamos a ver lo que se denomina estilismo decorativo. Y te estarás preguntando, Tami, ¿qué es el estilismo decorativo? ¿Qué diferencia hay con la decoración o el diseño de interiores? Básicamente, el estilismo decorativo es una nueva profesión o una subrama de nuestra profesión donde a través de elementos pequeños, ya sea muebles, alfombras, cuadros, velas, plantas, etcétera, vos podés impartir la personalidad necesaria a tus espacios interiores. ¿Qué vamos a ver específicamente en esta clase? Vamos a abordar tres puntos que consideramos claves. El primero es el estilismo, entenderlo como cómo lo podemos llevar profesionalmente si te querés dedicar a esto, ¿sí? En esta rama de diseño, porque además es un gran camino laboral porque no necesitas tanto conocimiento teórico, necesitas esa magia que seguramente tenés adentro si estás del otro lado viendo este curso y te apasiona la decoración. El segundo ítem tiene que ver con que tenemos que concebir el estilismo decorativo como un complemento o una ayuda para que vos puedas transferirle la personalidad o la personalidad de tus clientes a ciertos ambientes o espacios en donde trabajes o intervengas. Y la tercera parte de la clase se va a tratar sobre un montón de tips que te voy a dar para que los puedas tener en cuenta al momento de generar el estilismo decorativo de tus ambientes o de tus futuros clientes. Así que vamos a ello. Vamos a contestar la primera pregunta básica, que es ¿qué hace un estilista decorativo? Bueno, lo que hace es aportar belleza a nuestros interiores a través de elementos móviles, y acá está muy clave, móviles que puedan intercambiarse fácilmente, que puedan ordenarse de una manera distinta y que estos elementos puedan volverse dinámicos con el paso del tiempo para que, y esto tiene que ver con el nuevo interiorismo, nuestros interiores se vean dinámicos y no estáticos. Acá tenemos el ejemplo de una pequeña cocina donde a través del estilismo decorativo, como ser por ejemplo las plantas, las banquetas, los recursos de los cuadros y las texturas, transferimos una identidad muy net, muy moderna, aprovechamos el espacio y la estética confluye en una totalidad, pero que si nosotros sacáramos todos estos elementos que te mencioné, probablemente sería una cocina totalmente intrascendente. ¿Qué hace un estilista decorativo? Bueno, estos estilistas decorativos, que es esta nueva profesión que abordaremos, tienen mucho conocimiento sobre redes sociales, tienen conocimiento sobre fotografía, tienen conocimiento sobre tendencias y estilos, tienen conocimiento sobre colorimetría, ¿sí? Y lo que arman son composiciones visuales para terminar de transferirle la personalidad necesaria a los espacios una vez que nosotros los diseñadores terminamos con nuestro proceso global y general de diseño. ¿Un diseñador y un decorador podría ser estilista decorativo? Sí, por supuesto, pero no necesariamente tiene que serlo, digamos, puede ser una subrama y te podés dedicar específicamente a eso. Comparativamente hablando, podríamos hacer el paralelismo con los diseñadores de moda y los estilistas o productores de moda en indumentaria, que son los que agregan, por ejemplo, no sé,
los collares, los accesorios, definen cómo va a ser el maquillaje de la modelo para que esa prenda se realce. Lo mismo pasa con el interiorismo. Los diseñadores transferimos en la estructura toda la esencia de lo que queremos transmitir y el estilista termina de incorporar estos detalles necesarios para que genere muchísimo impacto visual. Acá tenemos una imagen donde se van a dar cuenta de que el 100% de el peso visual decorativo está establecido a través del estilismo decorativo, con esas sillas fucsias con el respaldo estampado, con los elementos de los cuadros, los almohadones y todo lo que pueden observar en la imagen. Básicamente, el estilismo sirve para complementar un ambiente que ya tiene una base definida por el diseño, como para hacerlo cortito y que lo puedas entender. Esto genera una armonía visual y por supuesto genera muchísima más comodidad en los usuarios que habitan estos espacios. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Sin duda, ¿cuál es la sensación que yo quiero transmitir para un ambiente? ¿Sí? Antes de comprar las cosas que voy a incorporar y antes de evaluar qué es lo que quiero hacer ahí, quiero pensar qué emoción o qué sensación quiero transmitir a través de ese ambiente. Puede ser alegría, nostalgia, no sé, sobriedad. ¿Qué sensación quiero para el ambiente? Escribo esa palabra o varias palabras, porque no necesariamente tiene que ser una, y sobre eso vamos a trabajar en toda la composición visual de lo que haremos en el estilismo decorativo. Fíjense en la imagen que estamos viendo, donde el estilismo, el ambiente propone una energía mucho más masculina y el estilismo acompaña esta energía a través de los cuadros, los almohadones decorativos, las sillas, etc. Y sin embargo, en contraposición, esta otra imagen tiene una energía mucho más femenina, incluso hay como un estilo nórdico más marcado y vemos que los elementos como las plantas, los estantes, las alfombras, los cuadros transmiten esa sensación mucho más orgánica, femenina, etcétera, ¿no? Eso es el poder del estilismo decorativo. Dos espacios que les acabo de mostrar que tienen exactamente el mismo uso, pero con diferentes intenciones en las sensaciones que se quieren transmitir. ¿Qué es lo primero que vamos a tener nosotros como comodines de estilismo decorativo? Primero, lo que se conoce como ropa de casa, ¿sí? ¿Qué es la ropa de casa? Almohadones, acolchados, mantas, cortinas, todo lo que sea como alfombras, todo pies de cama, todo lo que sea textil es ropa de casa. Y acá más es más porque la intención siempre va a ser generar algo exagerado en la cantidad, pensando hasta incluso en que ese espacio sea instagrameable. Acá tenemos un ejemplo de un mood board donde vemos cómo apoyando una tela dentro de ciertas texturas que acompañan ese diseño, yo puedo tomar un montón más de decisiones. Siempre tenemos que tener el panorama completo al momento de transferir el estilismo decorativo al espacio. Un truco vinculado con los almohadones es que para no poner tanta textura, hagamos como una base de colores lisos o de texturas lisas y por encima y en menor cantidad otros con diferentes estampas. Esto va a proporcionar un equilibrio visual y a mí personalmente me gusta que los que sean texturados tengan una forma diferente o sean un poquitito más chicos en escala, porque ayuda también a transferir como mayor profundidad al ambiente que estamos vistiendo con estos almohadones. ¿Qué otro truco o qué otra cosa necesitamos para pensar en estilismo decorativo? Jarrones, plantas y frascos, velas y a repetir. Por todos lados son recursos económicos que podemos incorporar y que quedan espectaculares en el espacio, que transfieren sensaciones, que transfieren aromas. Acuérdense siempre que uno diseña experiencias para los 5 sentidos, entonces tener este tipo de recursos y poder probar cómo acomodarlos en el espacio nos da muchísimo dinamismo visual y aporta ese toque de incluso las plantas, que son como un recurso que está muy de moda, aportan ese toque natural
a ambientes que por ahí están como muy urbanizados, ¿no? Donde no tenemos la posibilidad quizás de tener un gran patio o donde por ahí los balcones son reducidos. Bueno, traemos la planta a nuestros interiores para ayudar a generar esa sensación de mayor contacto con la naturaleza. Acá les estoy mostrando un panel de inspiración justamente donde proponemos un urban jungle o naturaleza urbana o jungla urbana, donde los elementos del estilismo decorativo están preestablecidos por una paleta de colores, que es la que ven a la izquierda, más ciertos recursos como las plantas, el papel tapiz, los veladores o estas lámparas colgantes que se proponen en un tono verde, acompañan esta estética que queremos lograr transferir a nuestro interiorismo. Siempre en cuanto a la vegetación y otras cosas, por ejemplo las velas, pero vamos a hablar de la vegetación, es clave la agrupación de estos elementos en puntos estratégicos, ¿sí? No es lo mismo poner una planta que poner varias dentro de un mismo ambiente. Siempre o en el 90% de los casos recomiendo que las macetas sean en el mismo estilo o en el mismo color, entonces lo que vamos a lograr que sobresalga es el verde y las plantas. Por supuesto que como plantas tenemos plantas sintéticas, ¿sí? que las hay muy parecidas a las naturales y por ahí no tenés la capacidad de hacer el mantenimiento, o tenemos las plantas naturales. Muy importante asesorarte antes de comprar la planta si la planta puede coexistir con el ambiente que tenés, si la humedad es la correcta, si la incidencia de sol es la correcta. Hoy en día tenés un montón de aplicaciones que te ayudan y no hace falta que lo estudies demasiado, pero ten en cuenta que si es una planta natural vas a tener que ocuparte y mantener. Después tenemos lo que son los muebles de complemento. Los muebles de complemento básicamente son los que se agregan post proyecto. Son esos elementos que uno siente que por ahí van a ayudar, que hacen falta, que sirven, como por ejemplo mesas de arrime, pequeñas sillitas o poltronas, mesas de centro. Por ahí en el proyecto se eligió algún formato y se complementó con otras mesas tipo nido para generar más espacio. Otro mueble de complemento que te puedo mencionar son los cestos, los canastos, todo lo que me permita como un guardado externo a los muebles que ya cuento en el espacio, y que eso te pueda transferir funcionalidad, te pueda transferir estética. No es lo mismo elegir un canasto de mimbre que elegir un canasto de plástico o de PVC. Todo va a tener que ver con qué es lo que querés transmitir o cómo lo querés transmitir. Bueno, además de eso, otros muebles de complemento que no quiero dejar de mencionarte y que son súper funcionales en el estilismo decorativo son las lámparas, sí o sí, las lámparas de pie, las lámparas que se pueden apoyar en algún mueble, ¿por qué no alguna lámpara colgante? Las alfombras, los percheros, tan necesarios los percheros y las estanterías para que podamos tener esa cuestión de sacarnos la ropa y que no nos quede toda arrugada, o estanterías donde podamos poner elementos decorativos como ser velas, cuadros, lo que quieras, lo que quieras. Entonces todo eso le llamamos muebles de complemento y los podrías incorporar a tu espacio para generar después el estilismo decorativo pertinente. Acá tenemos nuevamente un mood board donde ves diferentes lámparas, almohadones y todo lo que te fui mencionando. Escritorios también podrían ser muebles de complemento, ¿sí? Ahora que post pandemia muchos seguimos trabajando a veces desde la casa, tener una área definida para el trabajo es excelente. Ten en cuenta siempre el tema del fondo que estás transfiriendo al momento de hacer una videollamada, o de que sea un lugar un poco más privado, si es que eso se va a ver o que lo van a ver otras personas. Si es algo en donde vos simplemente trabajás solo o sola, no hay problema que el fondo sea lo cotidiano de tu casa. Los puffs, las banquetas, las alfombras creo que las he mencionado, pero siempre vienen bárbaras como complemento para lo que es estilismo decorativo. Una consideración es que si vos te vas a dedicar profesionalmente a esto, como te digo, tenés que capacitarte mucho en fotografía, y acá un elemento trascendental cuando hagas fotos de un interior para poder mostrarlo para tus redes sociales es agregar elementos que ayuden a visualizar la escala humana. Por ejemplo, un par de zapatos, por ejemplo, libros, eso que dé la sensación de que alguien o que una persona pasó, usó, utilizó una taza.
Todas esas cosas ayudan muchísimo a que la foto tenga un valor más profundo y conecte con el usuario que está del otro lado. Ni hablar que otro gran tip que te puedo dar en relación a la fotografía de interiorismo es que lo ideal es que la hagas con luz natural sin tener que prender lámparas externas, porque eso da una mayor sensación de calidez. De hecho, si mirás las mejores revistas decorativas, ninguna tiene o muy pocos interiores tienen lámparas prendidas. Siempre se trata de aprovechar la luz natural porque eso le da mayor calidez a la foto. Si volvemos a los trucos que te doy para que puedas generar el estilismo decorativo de tu casa, y seguramente ya estás tomando nota y estás anotando un montón de cosas y estás viendo cosas que antes no veías. Vamos a seguir, te prometí que ibas a terminar con la cabeza más grande al principio. Entonces, lo que te digo es arte para enamorarte. Cuadros, esculturas, piezas de cerámica, cualquier elemento que aporte color, personalidad, que dé esa sensación y que pueda contar quién sos vos y que te gusta, es totalmente necesario y bienvenido para el estilismo decorativo. Y si trabajas profesionalmente, por favor ten en cuenta los gustos personales del cliente o de los clientes para los que estás trabajando, para los que estás generando esta composición visual. Miren qué interesante en la imagen podemos ver otro lugar donde se requieren estilistas decorativos, que son estas ambientaciones que incluso hasta se conocen como pop-up o espacios efímeros que se arman y se desarman, donde esto es un lugar evidentemente que muestra mobiliario como las telas, la lámpara, el cuadro, todo genera una unidad visual y eso hace que tenga muchísimo más peso que si simplemente pongo la mesa, la silla y una alfombra. Entonces siempre tenemos que ir en búsqueda de eso, que se vea una unidad visual en el estilismo decorativo que proponemos y que este estilismo transfiera una sensación, una emoción. Si nosotros vemos esto, automáticamente pensamos en algo con un poco de nostalgia porque tiene elementos de los años 50, pensamos en una persona contemporánea por el tipo de arte que utiliza, que es como más fotografiado, pensamos en una persona que le gusta lo funcional porque no hay elementos excesivos, sino que todo está bien complementado y abordamos más bien una estética minimalista. Entonces, todo eso forma parte de las decisiones del estilista decorativo o de lo que quieras transferir en tu espacio. Y te voy a mostrar, para que te hagas una idea, cómo se genera un mood board de estilismo decorativo y qué cosas no pueden faltar en este mood board. Como primera medida, definir la paleta de colores. Fíjense que acá tenemos 6 tonos diferentes, ¿sí? Que eso se va a transferir a todas las decisiones que tomemos de los elementos que vamos a incorporar en el espacio. Después tenemos que tener un detalle de texturas tanto de piso como de paredes, porque si yo no tengo en mente al momento de comprar objetos decorativos cómo son los pisos y cómo son las paredes y no tengo una imagen cercana a mano, es probable que por ahí elija texturas o elementos con ciertas texturas o con ciertas cuestiones que no combinen dentro de esa sensación que quiero transmitir en el espacio. Ni hablar de que también tenemos que tener como fotografías de cómo son los muebles de la casa para poder tener en cuenta qué voy a poner sobre esos muebles o qué situación quiero generar. Las luces y el arte, fundamental. Agregar, si es necesario agregar, nunca hay luz de más, salvo que sea excesivamente exagerado el planteo que tenemos a nivel de techo o cenital, pero siempre tratamos de complementarlo con cosas que sean medias, incluso si se puede incorporar iluminación por debajo de ciertos muebles, nos da una atmósfera teatral y distinta. Y ni hablar de lo que sean como muebles de complemento, ¿sí? Vamos a pensar si ya la persona tiene ciertos muebles de complemento, como por ejemplo estas mesas nido enfrente de un sofá que ya tiene, bueno, ¿qué voy a incorporar arriba de estas mesas? ¿Voy a poner una vela? ¿Voy a poner una revista? ¿Qué voy a poner para transferirle la personalidad y que simplemente no sea una mesa adelante de un sillón? Ni hablar de que después con todo esto hacemos la compra de todo lo que te fui contando anteriormente. Ahora en esta clase vamos a llegar a un punto que a mí me encanta porque se genera un debate muy profundo en relación a qué son espacios neutros y cuáles son espacios con personalidad. ¿Y
cuándo aplico la neutralidad o cuándo me conviene aplicarla y cuándo puedo tener la licencia o el permitido de transferir absolutamente toda mi personalidad en el ambiente que estoy interviniendo. ¿Qué es un espacio con personalidad? Bueno, la palabra y el nombre lo indica, son espacios donde a través del diseño una persona cuenta quién es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Bueno, qué no le gusta no, porque en general no vas a poner algo que no te gusta en tu espacio, pero da señales, me refiero a que uno da señales para contar quién es, ¿sí? Y no me mido. Quiero que todos sepan que yo, Tamara, vivo en esta casa y que vos, que estás del otro lado, vivís en esta casa, ¿sí? Es una estética que tiene mucho de individualismo, que tiene mucha poética y que ayuda a las personas que habitan los espacios a sociabilizar, ¿sí? Y a tener un equilibrio y a tener esa emoción de que lo que les gusta se transfiere a la tridimensionalidad del ambiente. Acá vemos un claro ejemplo de una diseñadora que se llama Miriam Alía. Ella transfiere mucha personalidad a los espacios, utiliza patrones súper fuertes, cuadros súper fuertes, colores de contraste, y eso es su sello personalizado y probablemente si estás del otro lado y sos una persona muy histriónica, esto te parezca fantástico, ¿sí? Pero tiene que ver con cómo sos y qué te gustaría contar en ese ambiente. En cambio, ¿qué es un espacio neutro? Un espacio neutro tiene, como el nombre lo indica, una estética totalmente neutral y tratamos de que estos espacios no transfieran personalidad. ¿Por qué? Porque lo que buscan este tipo de espacios es que cualquier persona que los vea se sienta que puede proyectar su vida en ellos. Esto se usa muchísimo en todo lo que es ventas o muestras inmobiliarias, en hotelería se usa muchísimo, en algunos restaurantes, por ejemplo, se usa también. Necesitamos que el usuario pueda crear su propia película en la cabeza. Entonces el espacio no tiene demasiados elementos que cuenten nada, sino que me permite a mí, a través de los colores, las texturas y las sensaciones, proyectar cómo soy o cómo yo podría modificar ese espacio para apropiarme de él. Y acá hay una nueva gama, porque ya te conté que esta nueva profesión de estilismo decorativo está súper en boga, pero también está la nueva gama que se llama home staging, que son escenografías montadas para poder vender una casa, para poder alquilar un apartamento, para lo que fuere, donde lo que buscamos es neutralizar los espacios para que esto adquiera más valor y que cualquiera que lo vea se siente interesado en adquirirlo, ¿sí? Acá les estoy mostrando un espacio totalmente neutral también, hay como muy pocos elementos, se caracterizan por ser minimalistas, con colores y con tonos neutros, generalmente son paletas de colores armónicos, donde cada uno podría proyectarse o agregar o sacar los elementos de estilismo con los que se sentirá cómodo en un futuro si es que adquiere, alquila o hace alguna experiencia en esta propiedad. Vamos a los versus, que a mí me encantan porque me gusta plantearte los dos esquemas para que vos encuentres en qué lugar te sentís más cómodo. ¿Qué tienen los espacios personalizados? Aportan una experiencia que puede ser individual o colectiva cuando viven más personas o coexisten más personas. Son únicos e irrepetibles, ¿sí? Depende del estilo que tengan estos espacios personalizados, pueden pasar de moda más rápidamente y sí o sí estos ambientes pueden ser ambientes flexibles. Los espacios neutros, por el contrario, como te decía, uno puede proyectar sus gustos personales en ellos. No poseen un estilismo decorativo intenso, suelen ser muchos más minimalistas, ¿sí? Son más atemporales, no pasan de moda tan rápidamente. Y obviamente pueden ser espacios flexibles. El espacio flexible es una condición inherente para cualquiera de estas dos posibilidades. Acá te estoy mostrando claramente un espacio neutro versus un espacio con mucha personalidad. Y obviamente te pueden gustar las dos cosas, simplemente al tomar la decisión de qué es lo que querés hacer, tenés que pensar, bueno,
cuánto tiempo yo me voy a sentir cómodo en este espacio o en este otro espacio, y así funciona. Y también, si te querés dedicar profesionalmente, hay que ver hacia qué rubro o qué rama de estas nuevas profesiones que te estoy contando vos quisieras abordar la estética general del proceso. ¿Qué es lo que no me tengo que olvidar sí o sí ante una u otra situación de decisiones que vaya a tomar? Es que el espacio lo debemos pensar como algo flexible, como algo que puede ir cambiando, que puede ser dinámico, que me permite cubrir todas las necesidades que necesito a lo largo de diferentes procesos. El diseño flexible es un valor agregado para cualquier tipo de ambiente porque me permite optimizar metros cuadrados y funcionalizar cada rincón, logrando que una propuesta proyectual, ya sea neutra o con personalidad, tenga mucha más rentabilidad, ¿sí? Para eso, por supuesto que tenemos que usar la creatividad, porque es mucho más difícil diseñar un espacio flexible que un espacio estático. Te voy a contar ahora 10 comodines de los stagers o de las personas que se dedican a hacer home stage. El primer tip que te voy a dar es la luminosidad de los ambientes. Es clave que todos los focos que tengas en el espacio representen una luz que sea luz día o luz neutra. La temperatura correcta de color de la luz hace que nos sintamos más cómodos o menos cómodos en los ambientes, y la que te recomiendo es la luz neutra o luz día, ¿sí? La neutra siempre tirando hacia la cálida. Acá te voy a mostrar un gráfico donde según la cantidad de grados Kelvin vas a poder ver cuál es la luz neutra, que es la que está en el medio. Nosotros la podríamos virar un poquito hacia la izquierda para que sea neutra cálida y se vea todo mucho más acogedor. Ni hablar que la luz diurna, la luz de día, la luz de las ventanas ayuda muchísimo, vende muchísimo, funciona muy bien. Siempre acordate de tener cortinas neutras, blancas, que transmitan o que puedan transferir claridad si estos espacios son espacios de usos comunes para varias personas que estén dentro de del mismo recinto. 2. Que se vea el piso, es clave. Salvo que tengas un piso demasiado feo, que podrías utilizar un recurso de piso sobre piso o piso flotante o cementualizado. Que se vea el piso ayuda muchísimo a dar sensación de amplitud. ¿Cómo logramos esto? Con muebles o elementos complementarios que tengan patas que me permitan vislumbrar este solado por debajo de ellos, ¿sí? No significa que no puedas poner una alfombra, pero sí significa que el piso se tiene que ver porque esto da mucha más amplitud espacial. Cortinas neutras, me adelanté y lo mencioné, tanto para lo que sean baños como para lo que sea vestir ventanas. Las cortinas neutras en tonos claros son las que más ayudan y las que generan una continuidad visual en todo el ambiente. Clave para las cortinas es que trates de que vayan desde el techo hasta el piso y no que sean cortas, porque si no achicamos mucho visualmente el espacio. Si por ahí no tenés la posibilidad y te agrada la luz solar, es preferente que ante tener una cortina incorrecta mejor la saques y te quedes con la ventana y que se vea el sol y que se vea lo que tenés del otro lado. Acá te voy a mostrar en diferentes, vamos a detenernos un ratito, diferentes modelos de confección de cortinas, ¿sí? Tenés de todo, tenés las que son por barral, las que se pueden enganchar por riel, tenés pasantes, lazos, pliegues, ojales, romanas, tenés roller, tenés persianas americanas, paneles, tenés fruncido, tres pliegues, ojales, presillas. Bueno, todo esto es importante que lo conozcas porque ayuda muchísimo a la hora de que quieras hacer tu cortina, veas cuál es la que más te gusta y cuál es la que mejor va a quedar al espacio. A mí personalmente me parecen mejores las cortinas donde no se ve el barral o se ve lo menos posible, pero eso es una cuestión netamente de gusto. El tip número 4 es la limpieza. Sí o sí, un homestager se encarga de que antes de presentar un espacio a cualquier usuario que pretenda habitarlo, que el espacio esté pulcro, ventilado, que esté impecable e impoluto. Y esto cambia abismalmente la energía y la percepción. Si nosotros entramos a un espacio que tiene migas, es probable que automáticamente nos sintamos como incómodos o desordenados.
se genere un bloqueo mental. Digo migas por no decir un montón de otras situaciones que genera el no tener un espacio limpio. 5. Blanco. Blanco por todo. El blanco en sus variantes frías o cálidas, personalmente me gustan más las cálidas, es un lienzo en donde vos o cualquiera se puede proyectar. Entonces, si sos homestager, el blanco va a ser tu color aliado, porque si elegís otro tipo de pigmentación o de tono o lo que fuere, es muy probable que no sepas qué le gusta al otro, y acordate siempre que el objetivo es tratar de que cualquier usuario pueda proyectarse en estos espacios. Pisos y revestimientos. Sí o sí, si sos homestager y ves que los revestimientos son muy feos o los pisos son muy feos, por lo menos utiliza el poder de la pintura o el poder de colocar algo sobre esta situación. Vienen, por ejemplo, revestimientos que se pegan directamente sobre los existentes, vienen pinturas para revestimientos y pisos, pinturas para azulejo. Siempre acordate que la neutralidad es lo que termina ganando y lo que te termina volviendo un mejor homestager, sin objetos personales. ¿Puedo incorporar estilismo decorativo? Sí, claro, a través de algunos libros con los lomos en blanco y negro, a través de algunas plantas, algún pequeño recurso vinculado a la cerámica, pero no vamos a poner fotos, no vamos a poner cuadros, vamos a tratar de que los recursos personales se vean totalmente anulados para que estos espacios puedan cumplir su función. Acá vemos en las imágenes cómo tenemos estilismo decorativo muy minimalista, existe, pero todo es neutral. Todo permite a que cualquiera pueda crearse su propia historia o pensar en qué cosas modificaría, pero que el espacio le resulte agradable. Aromas neutros. Los aromas son importantes. Tenemos que tratar de buscar aromas que no sean tan fuertes o tan poderosos, porque no sabemos qué le gusta al otro o al que va a venir a visitar este espacio que pretendemos vender o jerarquizar. Entonces, por ejemplo, el café es un aroma clásico, la vainilla, algo que tenga un poco de floral pero leve, la lavanda ayuda muchísimo. Algún cítrico leve, pero siempre teniendo en cuenta de que el aroma no sea ultra invasivo, porque podemos correr el riesgo de que a los otros no les agrade. El noveno recurso es la simetría. Siempre tratamos de compensar visualmente como si fuera que tenemos un eje invisible, vertical y horizontal en nuestras paredes o en nuestro espacio visto desde arriba, para poder complementar absolutamente todo y que esto se sienta como envolvente, que se sienta acogedor. Nosotros, por tendencia, los seres humanos buscamos la simetría visual, entonces es clave que no vayamos por situaciones demasiado asimétricas y que busquemos situaciones lineales y simétricas. Esto va a ayudarnos muchísimo. Ahí les estoy mostrando cómo se puede marcar una simetría vertical, y si no, también lo podrían lograr de pleno en horizontal. Espacios claros, ¿sí? Si vamos a generar espacios flexibles y queremos captar inversores, queremos que nuestra vivienda se alquile en Airbnb o lo que fuere, tenemos que tener claro nosotros que vamos a transferir este sentimiento absoluto de neutralidad para poder captar a cualquiera y que estas personas se sientan cómodas, ¿sí? Es clave y fundamental que tengas como en mente algo limpio, algo claro, neutro, y sin duda seguramente vas a potenciar cualquier ambiente si lo que querés hacer es dedicarte al homestaging. Por último, y para ir cerrando, me gustaría mostrarte en este mapa conceptual qué claves, como siempre reforzando esta idea de flexibilidad en los ambientes, qué claves son trascendentes, para que no te olvides, para que lo pienses y lo pongas en práctica, independientemente de si querés lograr un espacio ultra personalizado o súper neutral. Esto es inherente a ambas cosas. Bueno, un espacio flexible se caracteriza por la optimización de metros cuadrados a través del diseño innovador. Además, tenemos mayor disponibilidad de tiempo, porque estos espacios no requieren excesivo mantenimiento. Al no tener tantos metros cuadrados, puedo ordenarlo mucho más rápido, tengo más tiempo y me puedo dedicar más al disfrute. La flexibilidad
también aporta a temporalidad en el interiorismo, porque buscarle la función a todo, tratar de que todo coexista, de que me sirva y de que ande como tiene que andar y se vea como se tiene que ver, aporta muchísima temporalidad. Es decir, estos espacios flexibles probablemente estén muchísimo más tiempo de moda que espacios donde no tengo en cuenta la flexibilidad. Tenemos un mayor control del orden de estos espacios porque tenemos mucho lugar de guardado, como mencionamos anteriormente, y también podemos manejar, al disminuir la cantidad de metros cuadrados, el consumo energético que generamos en estos espacios, en nuestra vivienda y en nuestros ambientes, ¿sí? Tenemos una mayor ventaja también y nos podemos permitir poner materiales de mayor calidad porque no necesitamos tanta cantidad, porque hemos optimizado nuestros metros cuadrados. Entonces, esta flexibilidad me permite jugármela y por ahí tener una mesada de un material más caro que si, por ejemplo, tengo una cocina gigantesca y no la utilizo nunca. Y la característica más fundamental y por qué hacemos hincapié en este curso en la flexibilidad de los ambientes es que estos espacios tienen que acompañar tu estilo de vida, tus necesidades, lo que a vos te gusta, cómo te sentís en ellos, porque cada vez más nos damos cuenta de la importancia del interiorismo y cómo esto impacta en nuestra vida cotidiana. Mirar hacia el futuro y entender que el interiorismo debe cambiar según las necesidades de las nuevas generaciones nos va a permitir avanzar hacia un nuevo concepto de mayor sustentabilidad y una conexión más profunda con los usos de estos nuevos usuarios que se ven atravesados por la era digital, tecnológica, ni hablar de la pandemia que nos tocó vivir. Así que tenemos que tomar mucha conciencia, tenemos que pensar en flexibilizar nuestros espacios y optimizar absolutamente todos los recursos que podamos, porque seguramente en eso vamos a ganar mucha mayor calidad de vida. Te agradezco un montón, espero que te haya gustado la clase, espero que la hayas pasado lindo y nos vemos en nuestra siguiente clase.